pasamos a el segundo tema, la cuestión de respiradores y que la controversia que hubo. Queremos hablar con alguien entendido en la materia y vamos a invitar al doctor Freddy Sandy, un especialista en medicina crítica y terapia intensiva, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México, fundador, paz presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, jefe de unidades de terapia intensiva en el Hospital Obrero, director del Hospital Obrero, profesor de la Universidad de San Andrés, conferencista internacional, y queremos con él poder conversar sobre esto que hemos visto de los respiradores. En marzo hablábamos de que la cuarentena era el espacio de tiempo que se ganaba para fortalecer los sistemas de test, para incrementar los test, los rastreos y el aislamiento de los contactos de los contagiados. Algo se ha mejorado, pero seguimos a la saga en Sudamérica. Y por otro lado, fortalecer la capacidad del sistema sanitario con unidades de terapia intensiva. Veo ahora en pantalla al doctor Freddy Sandy, le doy la bienvenida y que nos pueda explicar qué es lo que está pasando con esto. Tengo acá un comunicado de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, que es realmente preocupante porque habla que la ventilación mecánica puede salvar vidas, pero también puede empeorar lesiones pulmonares con el mal uso. Habla de que estos equipos AMBU temporales no cumplen ni con el 10% de los criterios que señala la OMS. Hace un clamor desesperado, doctor Sandy, por tener más intensivistas. Dice que solo tenemos 200, requerimos 500, estamos hablando de personal, y de que estamos en el orden de 485 a 490 camas de terapia intensiva cuando requerimos estar cerca de 1,200, incluso también después anota el escepticismo sobre la automedicación, ivermectina y otros elementos que hemos escuchado. Pero doctor Sandy, dada la controversia esta, queríamos darle a usted la bienvenida, agradecer su paciencia y si usted nos puede explicar un poco esto de los respiradores, cuáles son los temporales, cuáles son los permanentes, cuáles son las diferencias y qué es lo que Bolivia necesita para enfrentar el coronavirus. Buenas tardes, doctor, bienvenido y adelante. Buenas tardes, ingeniero, para mí es el gusto. Gracias por contactarme. Y antes de hablar de respiradores, yo quisiera hablar previamente de lo que es una unidad de terapia intensiva. Muy bien. La unidad de terapia intensiva es un ambiente del hospital sumamente complejo. Consideramos que es el avance de la medicina en sí misma, o sea, el máximo avance de todo lo que se ha hecho actualmente en el mundo, como trasplantes y todo, se debe a la terapia intensiva. Es un ambiente del hospital en donde deben trabajar especialistas en terapia intensiva, enfermeras también especialistas y otro personal que también debe estar dedicado al cuidado de estos pacientes. Una unidad de terapia intensiva no solo se caracteriza por la complejidad de los equipos que tiene. La complejidad de la unidad de terapia intensiva depende del ambiente en el cual está la unidad. Si está en un hospital de segundo nivel, entonces la complejidad de esta unidad de terapia intensiva también es pues, de ese nivel. Es mayor la complejidad cuando está en un hospital de tercer nivel y con gente especialista en otras áreas, con anestesiólogos, cirujanos, traumatólogos, neurocirujanos, laboratorio funcionando las 24 horas, tomografía funcionando las 24 horas, ecografía, etc. Y que además se dedique a la formación de recursos humanos, en este caso intensiva. Entonces, esa unidad es la única compleja, verdaderamente compleja. En Bolivia hay muy pocos de estos, ¿no? En La Paz podemos citar el Hospital Obrero, el Tórax, en Santa Cruz, que están un poco más adelantados, como ustedes lo dijeron, está el Hospital Japonés, está el Hospital San Juan de Dios, etc. Entonces, la complejidad no solo depende de los equipos y de los médicos, sino de todo lo que les rodea. Okay. Esta especialidad nació justamente en 1952 en una epidemia de polio en Dinamarca. Por suerte, hoy ya no hay polio, ¿no? Pero cuando había polio, la polio atacaba muchas partes del organismo, producía parálisis, pero la más grave atacaba al centro vulvar, es que el centro de la respiración que está en el cerebro. Cuando atacaba, el individuo dejaba de respirar y había que hacer algo para mejorar este aspecto. Es entonces que se empezaron a utilizar, a sugerencia de un anestesiólogo, unos
respiradores manuales, que hoy se llaman AMBUs, en realidad AMBU es una marca. El respirador es una bolsa autoinflable que uno con la mano empieza a suministrar el oxígeno al paciente. Esa es la respiración manual. Como en esa época no había los equipos suficientes, porque se cambió de algo que era de otro modo a este modo actual, tuvieron que clausurar escuelas de medicina, de enfermería, y fueron los alumnos los que manualmente dieron esta respiración. Por eso nació la terapia intensiva y siempre en relación a la ventilación mecánica. Ahora bien, ¿qué es la ventilación mecánica actualmente? La ventilación mecánica no es nada más que un procedimiento que los intensivistas realizamos a través de un equipo muy complejo y que trata de sustituir las dos funciones principales del pulmón, que son la entrada del oxígeno y una vez de que este oxígeno dentro del organismo se ha convertido en anhídrido carbónico, expeler este anhídrido carbónico hacia la atmósfera. Entonces es un procedimiento complejo. Y la ventilación mecánica no solo se utiliza para los pacientes que tienen enfermedad pulmonar. Por ejemplo, los anestesiólogos, cuando dan una anestesia general, utilizan este procedimiento, pero de manera muy transitoria, rápida. Hacen dormir al paciente, pasa la cirugía, le quitan el respirador y se acaba. Los pacientes que tienen, por ejemplo, traumatismo cráneoencefálico grave, sin tener una enfermedad pulmonar, respiran mal. Entonces también a ellos les colocan un ventilador hasta que la enfermedad, Lo mismo ocurre con el pulmón, pero aquí es más grave. ¿Por qué? Porque el pulmón está enfermo. En este caso del COVID, ¿qué es lo que produce? Para ejemplificar desde el punto de vista didáctico, quiero decir que el pulmón en condiciones normales no tiene agua. Nosotros tenemos mucha agua en el organismo, ¿no? Pero el pulmón tiene sus mecanismos de protección para que no exista agua. Eso es desde lo simple. Por una lesión en el endotelio, que es la membrana que cubre, esta membrana se lesiona y el agua que no estaba dentro del pulmón inunda el pulmón y eso recibe el nombre de distrés. Al inundar el pulmón con esta agua, ¿qué ocurre? Disminuye el tamaño del pulmón. En consecuencia, no puede realizar su función de respiración. Y el ventilador eso es lo que trata de corregir. Muchas veces lo puede y otras veces no. La ventilación mecánica no es el tratamiento para ninguna enfermedad, es solamente sostén para un proceso de insuficiencia respiratoria mientras la enfermedad, en este caso el COVID, sea vencido por el propio organismo o por medicamentos que podamos utilizar. Y entonces, pues resumiendo, la ventilación mecánica en el transcurso del tiempo ha ido pues evolucionando. Cuando yo hice la especialidad en México, teníamos unos ventiladores muy simples, que hoy ya no se utilizan. Eso ha cambiado, hoy son complejos, son microprocesados, ¿no? Y tienen muchas funciones, muchas alarmas. Porque en realidad la ventilación lo que hace el ventilador mecánico básicamente es meter oxígeno y sacar anhídrido carbónico. Y un paciente que está sometido a anestesia profunda, porque es lo que hacemos nosotros con los pacientes graves, podría tener un paro cardíaco, por ejemplo, ¿no? Y si no se detecta adecuadamente, el ventilador seguirá haciendo su función. Por eso siempre digo, se puede ventilar muertos, cadáveres. Entonces, sí, eso es lo correcto, porque lo único que está haciendo es ese movimiento de entrada y salida. El corazón se paró, pero el equipo sigue funcionando. Por eso es la complejidad de la unidad. Tiene que estar adecuadamente monitorizado el paciente en todos sus signos. La presión arterial, la frecuencia cardíaca, etc. Y la monitorización es mucho más grande, porque no solo necesitamos, por ejemplo, para monitorizar la presión arterial, poner un manguito como se hace en un consultorio, no, necesitamos llegar a la arteria a través de una punción y de manera continua ver. Claro. Entonces, por eso es una especialidad compleja. Ahora, hay distintos tipos de ventiladores, ¿no? Los AMBUs, que es una marca, es un respirador manual que puede ser manejado por la mano. De hecho, eso es lo que se hace, por ejemplo, cuando se va a dar anestesia. Al principio no podemos directamente conectarlo a una máquina, necesitamos intubar, y para intubar necesitamos oxigenar al paciente por un breve periodo, se le oxigena, se le abre la boca, se le coloca el tubo, nuevamente con este ventilador manual se le da unas cuantas y posteriormente se le conecta al ventilador. O sea que también tener ventiladores no resuelve el problema, sino tienes gente que haga todos estos procedimientos previos
y que lastimosamente no pueden hacerlo todos los médicos. Se necesita una capacitación especial y más en los pacientes graves en los cuales los tiempos son tremendamente importantes. Solo quiero decirles, y no para alarmar a la gente, que si yo hago dormir a un paciente y lo relajo, es decir, le paralizo su musculatura, solo tengo como tiempo máximo 3 minutos para intubar y volverle a proporcionar oxígeno, porque las células cerebrales solo viven 3 minutos sin oxígeno. Si yo no oxigeno adecuadamente en este tiempo, entonces el paciente puede fallecer. Esos son errores que a veces hay en anestesiología, por eso hay tantos juicios y por eso se han hecho en el mundo tantos sistemas de monitorización para que los médicos tengamos la máxima seguridad de que lo que estamos haciendo, lo estemos haciendo bien. Cuando yo hice la especialidad, también hice previamente anestesiología, no teníamos todos estos instrumentos y pues obrábamos prácticamente, como suelo yo decir en las clases, a ojo de buen cubero y eso no está bien. Eso ha evolucionado. Eso de manera resumida entonces. Gracias, no, muy buena la explicación, doctores. Está claro de que a veces pensamos que el mundo de los celulares evoluciona. Este celular que yo tengo acá no tiene nada que ver con el primero que tuve hace 20 años. Lo mismo pasa con los equipos de medicina, que los de hoy son totalmente diferentes de los que podía haber hace 20, 30 años y evolucionan. Pero en el tema de respiradores, los permanentes, lo que se usa, usted mencionaba algo que preocupa enormemente. Es poca la gente que puede usar. Entonces, si mañana llega China y Corea y nos llegan y regalan 50,000 respiradores, no de los ambos, de los de uso permanente, de poco o nada servirían porque nuestra limitación ahora es el número de gente intensivista preparada que tenemos. ¿Cuántos tenemos? ¿A dónde están? ¿Y cómo podemos sobreponernos rápidamente a esa limitación si presumimos de que el coronavirus va a seguir avanzando y que vamos a requerir multiplicar por 4 o por 5 la cantidad de unidades de terapia intensiva, donde la restricción puede ser, como usted señala, el personal especializado? Sí, lastimosamente en Bolivia solo creo que somos alrededor de 200 intensivistas. En Santa Cruz están como 90, en La Paz 50 y el resto distribuido en el interior. En Beni creo que solo hay 2 y con esta gripe los 2 me parece que están en cuarentena porque han contagiado con la gripe. En la práctica no existimos intensivistas. Ahora, otros especialistas podrían hacer la primera parte, sí, los anestesiólogos, por ejemplo, ¿no? Porque los anestesiólogos tienen hasta más experiencia que nosotros los intensivistas en intubar al paciente, en colocar el tubo, que lo hacen diariamente. Pero ellos habitualmente intuban a pacientes que tienen casi todo el organismo normal, excepto la patología que ha de ser que lo opere. En cambio, nosotros intubamos a pacientes que tienen múltiples patologías, les va mal el corazón, etc. Es un déficit que la verdad que yo no veo que tenga una solución pronta. Las facultades de medicina lo que hacen es egresar médicos generales que no tienen estas capacidades. A veces hacen cursos cortos que tampoco alcanzan para que los médicos dedicados a atender emergencias tengan capacidad para estos momentos, ¿no? Se los capacita, se los entrena. Y como es gente que trabaja en emergencias, puede tener la capacidad de intubar al paciente y luego conectar a una máquina, que es el ventilador. Pero lo primero es este procedimiento que suele ser complejo. Ahora, los ventiladores. Lo que yo he estado viendo respecto a los ventiladores, el rector del Beni habló de estos que ha hecho la UNSA. Yo tuve la oportunidad de verlos y ver su funcionamiento, les dije algunas ideas. Son los AMBUs, que en vez de que el hombre o el estudiante o el médico dé 16 veces en un minuto, le han puesto un acoplador mecánico que hace esas 16 o más veces. Eso es lo que son estos respiradores que han traído, con algún tipo de alarmas muy simples, etc. Por ejemplo, el que han traído de España aparentemente no puede medir la concentración de oxígeno. El oxígeno del aire ambiente es el 21%. Entonces nosotros con un ventilador debemos dar oxígeno a más de ese 21%. Aparentemente estos respiradores solo dan al 100%, es decir, que no combinan, como nosotros respiramos, con el aire ambiente, dan al 100% y eso es tóxico para el pulmón. No se puede dar más de 3 o 4 horas al 100% porque además eso produce mayor daño en el pulmón. Entonces, de esa parte. Luego estos respiradores que hubieran traído tampoco
es un pronunciamiento que lo hizo la Sociedad de Santa Cruz, porque han visto, yo no los he visto los respiradores, pero tenemos la información por los colegas intensivistas de Santa Cruz, han visto, han querido recibir, no los han recibido, pero por ejemplo no tienen batería y tampoco servirían para el transporte si es que lo logran intubar, colocar, porque pues son equipos eléctricos. Si no tiene batería, ¿cómo funciona? Los que han hecho en la Universidad de La Paz tienen batería que puede durar 1 o 2 horas, ¿no? Entonces la situación es compleja, los respiradores... además, en terapia intermedia generalmente no se utiliza respiración mecánica. La terapia intermedia es un área en donde predominan sobre todo las enfermeras. Nosotros pasamos a los pacientes después de terapia intensiva a terapia intermedia, no al revés. No es que primero van a ir a terapia intermedia, luego a terapia intensiva. Los pasamos a terapia intermedia para que acaben su recuperación. En terapia intermedia generalmente no hay pacientes con ventilación mecánica, ya están recibiendo cuidados un poco más simples, más de enfermería, pero habitualmente no de ventilación mecánica. Aunque la ventilación mecánica ha progresado tanto en el mundo que, por ejemplo, en Estados Unidos hay pacientes que tienen bronquitis crónica, por ejemplo. Cuando uno coloca un respirador a un bronquítico crónico, habitualmente no puede retirar el respirador, y en Estados Unidos y en otros países más desarrollados han desarrollado inclusive el concepto de ventilación ambulatoria en el domicilio. Les es más fácil a los estados, a los países, comprar un ventilador muy simple y dar de alta con ese ventilador a la casa y el médico va. Pero esa es una condición completamente distinta a una enfermedad aguda que requiere toda la intervención inicial bien suministrada, no solo de ventilación mecánica, sino del resto. Un par de preguntas, doctor Mías, después hay algunas de la gente que nos está siguiendo. Usted hablaba de que anestesiólogos pueden manejar los ventiladores complejos. Decía que tenemos 200 intensivistas, gente como usted, y que en el Beni no ha quedado ninguno que esté sano y disponible, por eso es más problemático todavía. ¿Cuál es la cantidad de anestesiólogos con el suficiente nivel de preparación o experiencia que podrían en una emergencia colaborar en el tema de manejos de respiradores complejos, asumiendo que tuviésemos suficientes? La verdad que desconozco ese número, pero obviamente son más que nosotros, ¿no? Por ejemplo, en el Obrero debe haber más de 20 anestesiólogos trabajando. Nosotros los intensivistas en el Obrero con título somos 6, o sea, la proporción es el doble. Pero todos, absolutamente todos los anestesiólogos están habilitados para hacer la parte inicial. Todos intuban, es parte de su especialidad y a veces lo hacen mejor que nosotros, ¿no? Porque nosotros no intubamos a veces todos los días. Entonces, en esa parte serían los que colaborarían en esta parte inicial. También ellos manejan la ventilación, pero no la compleja porque ellos manejan la ventilación mecánica por 2, 3 horas, a veces alguna cirugía puede ser 8, 10 horas. Cuando una cirugía, por ejemplo, una cirugía de corazón abierto, se pasa habitualmente a terapia intensiva. Entonces, en ese momento nosotros intervenimos, lo llevamos al paciente con ventilación mecánica. Los anestesiólogos no los retiran. Como se va a prolongar en el tiempo, nos se los pasan a nosotros para que continuemos con el manejo, ¿no? Entonces, otra pregunta, doctor, sobre esto. Me imagino, no hay que presumir que una persona como usted, un intensivista, está limitado al manejo de un solo respirador. Pongamos que en el hospital hay 2 o 3 unidades, usted puede ir de una a otra, y un intensivista puede manejar varios respiradores, ¿sería así? De hecho es así, en el mundo como hacemos tanta falta los intensivistas, se está cambiando el paradigma. Yo sigo haciendo guardias en el Hospital Obrero, ya no debería estar haciendo guardias, ya debería estar retirado, no hacer guardias. Todavía no, doctor, todavía no, doctor. pero sigo haciendo guardias, imagínense, entonces está cambiando el paradigma. Se va a hacer que los intensivistas en realidad vayan, dejen las indicaciones, controlen que las cosas están adecuadamente y el cuidado mismo va a tener que ser realizado por otro tipo de especialistas que tengan menos complejidad. Por ejemplo, internistas, bueno, hay que preparar gente. Pero el intensivista en el futuro, y ese va a ser el nuevo paradigma, va a tener que manejar las unidades de terapia intensiva dirigiendo estas, no estando de manera activa. Ahora nosotros lo hacemos de manera activa. Muy bien. Le paso algunas preguntas de la gente aquí. Juan Carlos Dueñas dice, ¿qué opina de la última adquisición de respiradores? Quizá la pondría de esa forma.
usted, ministro de Salud, hubiera comprado estos ambos respiradores? Creo que es ahí donde va el amigo Juan Carlos Dueñas Muñoz. Bueno, yo por principio no me gusta meterme en política, ¿no? Pero la salud también es política, la buena, no la partidista. Sí, claro. Y yo jamás hubiera hecho comprar este tipo de respiradores. Y yo no creo que el ministro actual haya dado esta orden, ni debe estar enterado, porque se supone que él es neumólogo y tiene algún conocimiento de respiradores, ¿no? Yo creo que el pedido lo hizo otra gente, seguramente. Pero nosotros los médicos no debemos ser los que hagamos pues, los pedidos. Ya hay carreras, hay la ingeniería biomédica, Sí. son ellos los que tienen que decirnos a nosotros los médicos qué tipo de equipo tenemos que utilizar. En Bolivia nosotros hacemos los pedidos porque esta carrera no existía y hemos tenido que aprender en el transcurso de nuestra profesión a la mala, digamos, ¿no? Informándonos de los folletos, etc. Lo verdadero es que tiene que haber un servicio de electromedicina que diga cuál es el equipo adecuado para cada situación. Nosotros lo podemos hacer, sí, pero no tenemos experiencia en esto. Hemos aprendido en el transcurso de la vida, pero no tenemos la experiencia suficiente para hacer un pedido. Lo único que deberíamos hacer es decir, señor, esto no sirve porque me va a permitir manejar al paciente. Así, gracias, doctora. Finalmente que han traído a Santa Cruz, como dije hace un momento, ya la Sociedad Boliviana de Terapia Intensiva en Santa Cruz no los ha recibido. Así es. Entonces, aparentemente no funciona. Esta mañana en Tarija tampoco los han recibido. Y no solo eso, esto es sujeto a confirmación, porque lo que he visto que han entregado son unos cajones con los respiradores. Pero no he visto los aditamentos, no he visto los circuitos. O sea, el respirador tiene que estar conectado al paciente a través de un circuito que nosotros llamamos. Este circuito es de plástico, generalmente descartable, o puede ser de goma que se esteriliza. Pero como estamos en una enfermedad de esta naturaleza, tiene que ser absolutamente descartable. Pero además este circuito tiene que tener otras características. Tiene que tener, por ejemplo, un filtro antibacteriano, porque nosotros en la nariz eliminamos todo lo nocivo que nos está entrando al organismo y cuando colocamos al paciente al respirador y lo intubamos, hemos eliminado esta defensa. Por eso es que hay necesidad de proporcionarle un filtro antibacteriano. El ventilador debe dar, esto no sé si lo harán, debe humidificar. Nosotros del aire captamos aire seco, pero nuestro organismo inmediatamente lo humidifica, lo coloca un poco de agua para que no haya problemas y también eso se tiene que hacer en los respiradores. Entonces, no sé si tengan todos los aditamentos para conectar el respirador. Estimo que no, porque hubiera visto unos cajones más grandes que están con estos ventiladores. Yo estimo que no, porque los que hacen los respiradores hacen el respirador, no se dedican a hacer los circuitos hacen a otras empresas, ¿no? Entonces no sé si eso más habrán entregado, yo desconozco, pero aparentemente esto no es así. Creo, doctor, usted está anticipando un poco la respuesta y a ver si puede agregar a una pregunta que hace aquí Arturo Rodríguez, pregunta para el doctor Sandy, dice Arturo. La falta de instrumentación de los equipos que llegaron pueden ser compensadas con mayor atención de personal médico. Creo que se está refiriendo a esos otros elementos que hacen falta, si pueden o no ser compensados con mayor atención de personal médico. Por suerte, la historia natural aparente de esta enfermedad, porque no se sabe cómo acabará, es que el 80% son leves, ¿no? Entonces el 80% no va a requerir mayor intervención nuestra, por eso hay tanto contagio y mucho sintomático que lo está haciendo. Ese 20%, un 15% podrá estar aislado con síntomas muy leves de resfrío, porque este es un resfrío, una forma de resfrío, y solo el 5% requeriría estar en terapia intensiva. Pero, ¿dónde va a empezar la actuación del médico de estos pacientes graves? Habitualmente en urgencias, porque es ahí donde llega el paciente. Todos los emergenciólogos, que también he visto un anuncio hoy día de la Sociedad de Emergenciología, que tampoco van a recibir respiradores, porque ellos han dicho que tampoco a ellos les sirve. Es serio, ¿no? Complicado. Aquí otra para usted, doctor, agradeciendo su tiempo. Patricia Cervantes pregunta, ¿estos ventiladores Respira, que se dice que son de emergencia, pueden ser reusados en diferentes pacientes y por qué se dice que solo obtienen un máximo de 2 horas? No. Los respiradores sí pueden ser utilizados, el equipo en sí mismo. Lo que hay que cambiar por cada paciente son
claro. son los tubos y todas esas cosas, ¿no? Ahora, no sé, las baterías generalmente, aparentemente estos no tuvieran batería, y duran 2 horas, ¿no? Porque se carga la batería y a las 2 horas hay que volver a cargar. Un transporte generalmente no tarda más de esas 2 horas porque uno lleva al paciente a tomografía, lleva cerca con todas las medidas y es el tiempo de duración. Pueden llegar hasta las 5 horas de funcionamiento autónomo, pero luego la batería tiene que ser cargada, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Muy bien. Bueno, muchas gracias, doctor. ¿Cómo prevé usted lo último? Usted ha hablado de que Santa Cruz, Tarija están rechazando el uso de estos respiradores. ¿Prevé usted de que esta es una cadena imparable, que todas las sociedades bolivianas de medicina crítica, de terapia intensiva regionales van a rechazar el uso de estos respiradores? Sí, la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, de la que yo he sido fundador, Sí, sí. he sido 2 veces presidente, entonces siempre me están consultando por alguna cosa, por la edad, Sí. y han rechazado. O sea, para terapia intensiva definitivamente no, sí, ¿no? Yeah. Y si los emergenciólogos también están en eso, estamos perdidos, ¿no? Los quieren mandar a las provincias, eso es leído. Imagínense en una provincia, hay médico general, ¿qué va a hacer con este respirador? No, no, la verdad que no. El panorama, si hay demasiados pacientes graves, lastimosamente es muy grave. Ojalá no sea tanto, por eso es que el aislamiento de las personas para evitar el contagio, creo que como país tan subdesarrollado que somos, la mejor medida, el distanciamiento, pero no este tipo de cuarentenas tan grandes, porque se están en este momento muriendo pacientes con otro tipo de patologías que no los están atendiendo en los hospitales. Un paciente diabético se complica, tiene que rogar para que lo atiendan, y eso no puede ser, pues las enfermedades continúan, se tiene que seguir atendiendo a este tipo de pacientes. Si alguien tiene, por ejemplo, un infarto del miocardio, tiene que seguir siendo atendido en su hospital y están no atendiendo, no los están pudiendo trasladar a los pacientes en sus casas. Yo tengo recientemente un caso que no voy a dar el nombre, pero una Sí. paciente no lo quisieron operar en el Alto, estaba sangrando, dijeron, no, vaya a pie hasta la ciudad, y en el trayecto se hubiera muerto, no había una ambulancia que lo pueda llevar. Y eso es inadmisible, porque las demás enfermedades pues se siguen presentando, se siguen muriendo por esas enfermedades, y esto ha venido a sumar